Justo el día antes del inicio de las vacaciones, fui citado por el mismísimo presidente Sakayanagi en su oficina. La invitación me llegó a través de mi profesor de aula, Sakagami-sensei, mientras estaba en un lugar libre. Aunque parecía intrigado por la razón de mi citación, me aconsejó asistir puntualmente, comportarme con corrección y dar la mejor imagen posible como estudiante destacado de primer año. Era evidente que desconocía el verdadero motivo. Arisu ya me había adelantado que su padre quería hablar conmigo, principalmente porque ella había pedido que fuera su asistente personal durante las vacaciones. Siguiendo las palabras de mi profesor, me presenté a la hora acordada. Frente a la puerta de la oficina, toqué suavemente para anunciar mi llegada. Apenas unos segundos después, una mujer salió a recibirme, seguramente la secretaria del presidente. Son Gohan de la clase C de primer año, ¿verdad? Así es, he venido por invitación del presidente. Muy bien, por favor adelante y sígame. La seguí hasta el interior. La oficina no era ostentosa, sino sobria y profesional, decorada con algunas plantas en las esquinas. Al fondo, detrás de un escritorio ordenado, estaba el presidente Sakayanagi revisando documentos. Al notar mi presencia, me dedicó una sonrisa cordial. Estudiante Son Gohan, qué gusto tenerte aquí. Por favor, toma asiento. Gracias por el recibimiento, presidente Sakayanagi. La secretaria se retiró con una leve inclinación, dejándonos solos. El presidente se acomodó frente a mí, manteniendo un aire amable. Esta invitación podría ser algo repentina, pero supongo que mi hija te habrá explicado en parte la razón de que te llame aquí, ¿verdad? Es como usted dice, presidente Sakayanagi. ¿Puede llamarme por mi nombre, estudiante Son? Su actitud relajada disipó mis temores de causar una mala impresión. Sentí que podía hablar con él con naturalidad. Aunque mi hija Arisu tiene un gran talento al nivel intelectual, su enfermedad limita mucho el alcance de su extraordinario talento. Aún así, ha sabido convertir esa aparente debilidad en una fortaleza, donde su ingenio y control destacan sobre los demás. Me enorgullece que su carácter no se vea doblegada por su difícil situación, pero no puedo evitar preocuparme por su salud, sobre todo en lugares donde su condición se vuelve un riesgo, y sería muy complicado poder socorrerla a tiempo. Lo entiendo, Narumori-san. Intenté hablar con ella sobre lo que padece, pero no quiso profundizar mucho sobre el tema. Lo poco que se me basta para comprender que no es algo menor. Su enfermedad afecta gravemente su corazón y su desarrollo físico. He hecho todo lo posible para que su vida escolar fuera la más normal para ella, por eso me negué rotundamente cuando me pidió asistir al crucero, hasta que me habló de ti. Lo sé, y no fue la única que habló bien de mí, ¿verdad? Jajaja, así es. Nunca imaginé recibir una llamada de la señora Bulma, y menos aún escuchar cómo te elogiaba tanto. Fueron unos largos minutos en donde conversamos sobre ti. Ya veo, debió haber sido algo impactante. Obviamente. No todos los días recibo noticias de una antigua estudiante del instituto que ahora es heredera de una de las mayores empresas del mundo. Imagina mi sorpresa al saber te tiene en tal estima. ¿Bulma también estudió aquí? Aquello realmente me sorprendió. La mismísima Bulma había pasado por esta escuela en su juventud. Quizá esa fuera la razón del financiamiento que el instituto recibía de la corporación Cápsula, aunque aún no entendía por qué había llamado directamente al presidente para hablar de mí. Fue hace bastante tiempo, en los primeros años de la fundación de la escuela, cuando mi padre aún era el presidente. No tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero en los meses que estuvo aquí, tanto los estudiantes como profesores hablaban de ella como la más talentosa de todo el primer año. ¿Solo estuvo unos meses? ¿No se graduó aquí? Según los registros, permaneció menos de medio año antes de retirarse voluntariamente. Fue una lástima perder a una estudiante tan brillante como ella, aunque viendo todo lo que su familia logró después, supongo que tomó la decisión correcta en ese momento. No pude evitar sonreír con cierta incomodidad ante ese comentario. Aunque no conocía con exactitud las razones por las que Bulma había dejado la escuela, sí sabía lo que vino después, las aventuras junto a mi padre, la búsqueda de las esferas del dragón, los enemigos que enfrentaron juntos. Historias increíbles que pocos podrían creer y que por eso permanecían en silencio. Para Bulma, en aquel entonces, su mayor deseo era encontrar al mejor novio del mundo, y ese objetivo la llevó a vivir experiencias que marcarían su vida para siempre. Por curiosidad,
Revisé tus antecedentes para ver si tenías algún vínculo con la familia de Bulma, pero no encontré nada. Eso me sorprendió, porque ella hablaba de ti con tanta familiaridad, como si fueras parte de su propia familia. Bueno, es difícil de explicar en pocas palabras. En resumen, mi padre y Bulma son grandes amigos. Han superado juntos muchas dificultades, y con el paso de los años, ese lazo se volvió tan fuerte que nuestras familias terminaron formando una más grande. Lo entiendo. Ella misma me pidió que no te favoreciera en la escuela por tu vínculo con la corporación Cápsula. Solo me dijo que, si había alguien en quien confiar incluso mi propia vida, ese alguien eras tú, estudiante Son. Eso es muy halagador, quizá un poco exagerado, Narumori-san. Yo solo intento ayudar a los demás en lo que pueda. Lo sé, muchacho. Precisamente por eso te cité aquí, quiero confiarte la seguridad de mi hija, Son Gohan. Su voz cambió. El tono cordial se desvaneció, dejando paso a una solemnidad que me hizo enderezar la espalda. Arisu es orgullosa. No aceptaría que yo la favorezca como presidente de la escuela, y por eso no puedo intervenir directamente en cada decisión que tome. Pero tú puedes estar a su lado para ayudarla. Entiendo. Es una situación complicada, pero no se preocupe, no dejaré que nada malo le ocurra. Puede confiar en mí. Gracias, muchacho. Lo sabía desde antes, pero ahora estoy completamente seguro de que esta es la decisión correcta. Comprendí su preocupación, proteger a su hija sin arruinar su reputación ni su independencia. Sin embargo, en sus palabras percibí algo más, una inquietud que iba más allá de las vacaciones o la competencia escolar. No estaba seguro de qué era, pero sí de lo que debía hacer, dar lo mejor de mí para que el presidente Narumori jamás se arrepintiera de confiar en mí. Después de todo, nunca permitiría que una amiga sufriera daño alguno. Tenía pensado descansar el resto del día, dormir un poco antes de que empezaran las vacaciones. Sin embargo, justo al terminar las clases recibí un mensaje inesperado de mi maestra. Mientras caminaba hacia la salida del aula, la vi pasar por el pasillo. No nos cruzamos miradas, pero se acercó lo suficiente para susurrar. Ayano Kouji, te espero en el auditorio en la última presentación de hoy. El tono severo de sus palabras contrastaba con la actitud que mostraba en clase, cuando repasaba reglas o incluso se dejaba convencer por Horikita para salvar a su dou. Sabía que no podía ignorar su petición, ella conocía demasiado sobre mí, información que podría convertirme en un objetivo dentro de la clase. Fui al auditorio, donde se presentaba una obra sobre Ícaro y Dédalo. Desde la entrada la vi sentada en lo alto, apartada de los pocos espectadores. Aquello me dio mala espina, era evidente que buscaba una reunión privada. Subí hasta su fila y, tras un intercambio de miradas silenciosas, me senté a su lado. Permanecimos callados un buen rato, observando la obra. ¿De qué vamos a hablar? Estoy ocupada planeando mis vacaciones de verano. ¿Planeando? Curioso, porque apenas saliste del aula tomaste dirección a los dormitorios. ¿O acaso pensabas dar una vuelta completa hasta el centro comercial? Ignoré su burla. Aprovechaba que no estábamos vigilados para soltar comentarios infantiles, pero no me afectaba. Hoy te llamé para contarte mi historia personal. Algo que nunca he revelado desde que me convertí en maestra. No creo ser la persona indicada para escuchar algo tan íntimo, Chabashira-sensei. Aunque sentía cierta curiosidad, prefería estar descansando en mi habitación. Solo escucha. Y no lo repitas a nadie. Ah, muy bien. Como tu maestra principal, ¿cómo me ves? ¿Cómo me percibe la clase D? Por favor decídase, ¿quiere contarme su pasado o hacerme preguntas? Mi respuesta le molestó. Me miró con severidad y suspiró antes de continuar. Si no te importa la comparación, diría que eres una maestra fría, indiferente al futuro de la clase D. Tienes razón. No lo puedo negar. Pero la verdad es otra. Se detuvo un momento, observando la obra en silencio. Yo fui estudiante de esta escuela. En la misma clase que tú, la clase D. No sé por qué, pero no me sorprende. Su mirada se endureció, pero siguió hablando. En mi época, la diferencia entre clases no era tan extrema. No era una batalla triangular, sino rectangular. Al acercarnos a la graduación, la distancia entre la clase A y la D era menor a 100 puntos. Era un combate directo, hasta que un error trivial rompió el equilibrio. La fría y seria Chabashira-sensei tenía un pasado bastante lamentable. Si no lo estuviera escuchando directamente de ella,
me sería difícil creer que tuviera una historia tan triste como esa. Por cómo lo menciona, ese error lo cometió usted, ¿verdad? En efecto. Por mi culpa, la clase decayó en el infierno. Mis metas y sueños de llegar a la clase A se derrumbaron. Su voz cargaba un peso antiguo, un rencor que nunca había podido soltar. Comprendí que ese fracaso moldeó la persona que era ahora. Es triste, pero no entiendo por qué me cuenta esto. Es porque siento que tu existencia es esencial para alcanzar la clase A. Sus palabras eran halagadoras, pero también misteriosas, como si escondieran un significado más profundo. No tuve que esperar mucho para que todo se aclarara. Hace unos días, un hombre se puso en contacto con la escuela. Pidió explícitamente que expulsen a Kiyon y a Yanokouji. Por un instante efímero sentí como mi interior se quebraba. No sé si Chabacira-sensei lo notó, pero no era momento de mostrar debilidad. ¿Por qué pediría algo tan ambiguo? No sé quién era, pero está claro que ignoraron su petición. Después de todo, sigo aquí, ¿no? Por supuesto. No se puede expulsar a un alumno solo por lo que diga un tercero. Mientras seas estudiante, las reglas te protegen. Sin embargo, si causas problemas, la historia cambia. Fumar, robar, hacer trampa. Un escándalo y estarías fuera. Lo siento, pero a diferencia de Ícaro, no pienso acercarme al sol. No depende de tus intenciones. Si decido que eres un problema, la expulsión será inevitable. Mantuve mi voz neutra, mi actitud calmada. Era mi mejor método para pasar desapercibido. Pero con ella, no funcionaba. ¿Está amenazándome? Fui directa con esa interrogante, fingir ignorancia ya no era una opción. Este es el trato a Yanokouji. Tendrás como objetivo la clase A por mi bien. A cambio, te vigilaré para protegerte. ¿No crees que es un buen intercambio? No lo considero así. No quiero seguir escuchando esto. Entonces me temo que serás expulsado. Perderás tu libertad. Y la clase D, una vez más, no alcanzará la clase A. No había vacilación en su voz. Estaba decidida. Sus sueños rotos pesaban más que cualquier valor como maestra. Déjame preguntarte una vez más. ¿Apuntarás a la clase A o serás expulsado? Elige. Ya no tenía sentido seguir aparentando ser un estudiante normal frente a ella. Mi libertad estaba en juego. Con un movimiento rápido, mi mano izquierda se cerró sobre su garganta. No para ahorcarla, sino para presionar su laringe con firmeza. Ella apenas reaccionó cuando sintió la presión. No me había dado cuenta de que aún no me rindo con alcanzar a la clase A. Con dificultad, Chabacira balbuceó esas palabras entre muecas de dolor, lágrimas que empezaban a formarse y un inútil intento de apartar mi mano de su garganta. Aún así, me sostuvo la mirada con una determinación renovada. Pensé que liderarías voluntariamente a la clase D, pero no puedo darte más tiempo. Decide ahora. ¿Me ayudarás o no? Su reacción me dejó claro que, incluso bajo presión, no se rendiría. Podría aumentar la fuerza, hacerle más daño, obligarla a desistir, pero las consecuencias serían inmediatas. Ella seguía siendo una maestra, y yo, a los ojos de todos, solo un estudiante más. Solté su cuello. Chabacira se llevó la mano a la garganta, soltando un quejido mientras intentaba recuperar el aire. Se arrepentirá de intentar usarme. A pesar de que vio una oscura parte de mi personalidad, ella me dedicó una sonrisa descarada, como si mi anterior acción no le hubiera afectado en nada. No te preocupes, mi vida está llena de remordimientos. Observé la marca roja que había quedado en su cuello. Había liberado un poco de mi verdadera fuerza, dejándome llevar por emociones que normalmente mantenía bajo control. El miedo a ser descubierta por aquel hombre había sido el detonante. Aún así, después de ver esa faceta mía, Chabacira demostró que no se dejaría amedrentar. Sus metas, absurdas o no, seguían intactas. Puede que jamás vuelva a respetarla como maestra, pero no pude evitar reconocer, aunque fuera en silencio, la firmeza de su determinación.